Don Felipe estaba sentado junto a la ventana de su casa, una pequeña vivienda de adobe que parecía resistir el paso de los años, aunque su estructura ya mostraba señales de desgaste. Sus manos, arrugadas por el tiempo, descansaban sobre sus piernas mientras sus ojos, en apariencia cansados, observaban el ir y venir de la vida en la plaza del pueblo. La brisa caliente de la tarde movía las hojas de los árboles que se alineaban en el parque central, creando sombras que parecían bailar al ritmo de la luz del sol que se filtraba entre las nubes. La casa, aunque modesta, siempre había sido el hogar que había compartido con su esposa, Teresa, y sus 3 hijos. Aquellos días ya quedaban atrás. El sonido de las risas de sus niños jugando en el patio, el aroma de la comida recién hecha por Teresa, todo eso se había desvanecido. Ahora, solo quedaba el eco de los recuerdos que se repetían en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que vi a los niños aquí?, se preguntó don Felipe, su voz quebrada por el paso del tiempo. Ya no recordaba la última vez que se sentó con sus hijos en la mesa, compartiendo historias y sueños. Ellos se habían ido a la ciudad, buscando un futuro que ya no les interesaba en el pueblo. La vida les ofreció grandes oportunidades, pero en su búsqueda de éxito, olvidaron el hogar que los había criado. Don Felipe suspiró profundamente y apartó la vista de la plaza, dirigiéndola hacia la foto enmarcada que descansaba sobre la mesa del comedor. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, de su familia cuando aún estaban juntos. Teresa estaba a su lado, con su sonrisa cálida y su mirada amorosa. Los niños, pequeños y llenos de energía, jugaban alrededor de ellos. Era una imagen que parecía capturar la esencia de la felicidad, pero que ahora solo le provocaba tristeza. «Te extraño, Teresa», murmuró para sí mismo, la voz apagada, como si hablarle a su difunta esposa pudiera aliviar un poco la soledad que sentía en su pecho. En ese momento, su mirada se desvió nuevamente hacia la plaza, donde los niños jugaban al fútbol y los comerciantes vendían sus productos en las bancas. La vida seguía adelante, pero él parecía atrapado, en el tiempo, como un testigo más que un participante. En ese instante la puerta de su casa se abrió con un suave crujido. Don Felipe no se movió, acostumbrado a la falta de visitas. Sin embargo, una figura apareció en el umbral. Era una joven, con el rostro brillante de entusiasmo, vestida con un sencillo vestido blanco y una mochila colgada en su espalda. Era Ana, la joven profesora del pueblo, que cada tarde visitaba el centro para ofrecer clases a los niños. «¿Cómo está hoy, don Felipe?», preguntó Ana con una sonrisa cálida, mientras se acercaba lentamente. Su tono de voz era suave pero firme, como si la alegría que irradiaba estuviera diseñada para disipar cualquier sombra de tristeza en el aire. Don Felipe levantó la mirada y la vio. Ana era una de las pocas personas que aún se tomaba el tiempo de visitarlo. A pesar de su juventud, ella había desarrollado un vínculo especial con él. Aunque él sabía que no podía esperar mucho de las visitas de los demás, su presencia siempre era un respiro de aire fresco. «Bien, hija, bien. Solo aquí, mirando el mundo pasar», respondió don Felipe, su voz resonando con una mezcla de melancolía y resignación. Ana se acercó a él tomando asiento en la silla que estaba frente a la ventana. «Ya no te quedes todo el día mirando hacia afuera, don Felipe. La vida no pasa solo en las ventanas, ¿sabes? También está aquí, a tu alrededor». Don Felipe sonrió débilmente, sin saber cómo responder. Ana había llegado al pueblo hace poco más de un año, pero desde entonces había mostrado una preocupación sincera por él. Le hablaba de la gente del pueblo, de las actividades que organizaban, y de cómo la vida en la escuela seguía adelante, con o sin él. Pero la verdad era que don Felipe no sentía que fuera parte de nada. Sus hijos ya no lo necesitaban. Su esposa ya no estaba para compartir los momentos de la vida cotidiana, y el mundo parecía haberlo olvidado. «No sé, Ana, hace mucho que no siento que formo parte de algo», dijo con tono triste. «Mis hijos están allá en la ciudad y no me recuerdan, y mi esposa,
Bueno, ella ya no está. Ana lo miró con compasión, entendiendo el dolor de don Felipe más de lo que él creía. Yo sé que te duele, don Felipe. Yo lo sé, pero no estás solo. Siempre habrá alguien que te vea, aunque tú no lo creas. Un silencio pesado llenó la habitación. Ambos se quedaron allí sentados en el silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente, cubriendo la plaza con su luz dorada. Ana rompió el silencio, su voz llena de determinación. He estado pensando, podrías venir a mi casa a vivir. Es solo una propuesta, pero me gustaría que no estuvieras solo. Yo podría ayudarte, don Felipe. Don Felipe la miró, incrédulo. ¿Realmente lo había dicho? Vivir con ella, una joven profesora que apenas lo conocía. Por un momento se sintió avergonzado, como si su presencia fuera una carga para ella. Pero, al mismo tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Me invitas a vivir contigo, Ana?, dijo, casi en un susurro, como si temiera que al pronunciar esas palabras se rompiera la magia del momento. Ana asintió con una sonrisa amable. Sí, don Felipe, lo haré. Te prometo que no será como lo piensas. Quiero que estés bien, y tal vez juntos podamos encontrar una manera de hacer que tu vida sea mejor. En ese momento, algo dentro de don Felipe se rompió. Las barreras que había levantado alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse, lentamente. Tal vez la vida todavía tenía algo para él. Tal vez no todo estaba perdido. Gracias, Ana. No sé qué decir, murmuró don Felipe, su voz quebrada por la emoción. Solo di que aceptarás venir. Nada más, respondió, Ana levantándose de su silla. El sol ya se va y tenemos mucho que hacer, ven conmigo, don Felipe. Y por primera vez en mucho tiempo, don Felipe se levantó sin pesares. Una nueva oportunidad, aunque incierta, comenzaba a florecer ante él. El sol se ocultaba, pero una nueva luz, la de la esperanza, iluminaba la vida de don Felipe. El sol ya se había puesto cuando don Felipe llegó a la casa de Ana. La pequeña vivienda, ubicada al final del pueblo, parecía ser un refugio de calma en medio de la bulliciosa vida del lugar. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles cercanos y el canto de los grillos creaban una atmósfera tranquila y acogedora. Al principio, don Felipe se sintió fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. La casa de Ana era moderna y luminosa, con un toque juvenil que contrastaba con la austeridad de su propio hogar. ¿Estás seguro de que esto está bien?, preguntó don Felipe con una voz temblorosa, mientras miraba la pequeña sala de estar, que estaba decorada con colores cálidos y muebles sencillos pero cómodos. Ana, notando su incomodidad, sonrió suavemente. Claro que sí, don Felipe. Mi casa está abierta para ti. Aquí no eres una carga. Eres bienvenido. Don Felipe observó el ambiente, sintiendo una mezcla de gratitud y aprensión. Había pasado toda su vida en su casa, rodeado de los recuerdos de su esposa y de sus hijos, pero esa nueva vida que le ofrecía a Ana parecía estar llena de esperanza, aunque él aún no lo veía con claridad. Creo que es solo cuestión de tiempo, don Felipe, dijo Ana mientras lo invitaba a sentarse en un sillón cercano. Aquí en mi casa no hay recuerdos tristes, solo la oportunidad de empezar algo nuevo. Don Felipe asintió, pero no pudo evitar sentir una sensación de vacío. Por años, había sido el centro de su hogar, un padre orgulloso y un esposo devoto. Ahora, al estar solo, sentía que una parte de él se había perdido, y aunque Ana lo trataba con amabilidad, algo dentro de él se resistía a aceptar completamente su ayuda. Pero mis hijos, ellos nunca entenderán, murmuró don Felipe, sus palabras llenas de nostalgia. Están tan ocupados con sus vidas que ni siquiera saben lo que está pasando aquí. Ana lo miró con tristeza, comprendiendo su dolor. No tienes que seguir sufriendo por ellos, don Felipe. Ellos tienen su camino y tú tienes el tuyo. A veces, los hijos no pueden ver lo que los padres necesitan hasta que ya es demasiado tarde.
Don Felipe guardó silencio, mirando la fotografía de su familia que Ana había colocado sobre la mesa del comedor. Los recuerdos volvieron a invadir su mente, y una lágrima cayó por su rostro, aunque intentó disimularla. Ana, al notar su tristeza, decidió cambiar de tema. ¿Te gustaría cenar algo? Tengo un guiso que preparé esta tarde. Sé que te gusta mucho la comida casera. Lo agradezco, Ana, pero no quiero ser una carga, respondió don Felipe, sintiéndose incómodo. ¿Carga?, replicó Ana sonriendo con suavidad. Tienes que dejar de pensar en eso. Eres mi invitado, y aquí no hay cargas, solo compañía. Ana sirvió el guiso, y los dos se sentaron a la mesa. Don Felipe observó cómo la joven disfrutaba de la comida con una sonrisa genuina, mientras él apenas tocaba su plato. La comida le parecía deliciosa, pero su mente estaba ocupada con pensamientos sobre sus hijos, sobre lo que había perdido, sobre lo que ya no podía recuperar. ¿Y qué tal tus alumnos?, preguntó don Felipe, tratando de cambiar el tema. ¿Siguen siendo tan traviesos como siempre? Ana soltó una risa suave. Sí, son un verdadero desafío a veces, pero me encantan. Cada uno tiene algo único, algo que me hace querer seguir adelante con mi trabajo. Al final del día, son ellos los que me dan fuerzas. Don Felipe la observó, notando la pasión en su voz. A pesar de ser joven, Ana parecía tener una sabiduría que él mismo había perdido con los años. Eres una buena persona, Ana. No sé cómo agradecerte por todo lo que haces. Solo con tu compañía ya es suficiente, respondió ella con una sonrisa cálida. Y si algún día necesitas hablar sobre algo, no dudes en decírmelo. Aquí no hay juicios, solo comprensión. Después de la cena, Ana le mostró la habitación que había preparado para él. Era pequeña pero acogedora, con una cama sencilla, una ventana que daba al jardín y una mesa de noche con una lámpara suave. «Este será tu espacio», dijo Ana con una mirada llena de cariño. «Puedes poner tus cosas aquí y sentirte como en casa». Don Felipe miró la habitación, tocando suavemente la cama. Era simple pero cómoda. En algún momento había imaginado que sus días de comodidad habían quedado atrás, pero ahora, al estar allí, sintió una leve sensación de consuelo. «Gracias, Ana», murmuró, sin poder encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud. «Lo único que tienes que hacer ahora es descansar», respondió Ana guiándolo hacia la cama. «Mañana será un nuevo día, y juntos veremos qué podemos hacer». A la mañana siguiente, don Felipe despertó con una extraña sensación de paz. No sabía si era por el entorno tranquilo de la casa o por la calidez que había sentido en la noche anterior, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. El miedo a lo desconocido seguía allí, pero había una chispa de esperanza que lo mantenía en pie. Ana lo encontró en la cocina, mirando pensativamente por la ventana. «¿Te gustaría ir a dar un paseo por el pueblo?», le ofreció. «Podemos ver cómo va todo por aquí, y si te interesa, puedo mostrarte el lugar donde solían jugar tus hijos». Don Felipe asintió lentamente. «Me gustaría, pero no prometo que no me ponga nostálgico». «Eso no importa», dijo Ana con una sonrisa tranquila. «Aquí no hay lugar para la tristeza, solo para nuevos recuerdos». Juntos caminaron por las calles del pueblo, con Ana guiando a don Felipe a través de los rincones que habían sido testigos de su vida pasada. Cada paso que daban parecía estar alejándolo del dolor que había arrastrado durante tanto tiempo. Aunque el recuerdo de sus hijos aún lo perseguía, algo en el aire de la mañana le hacía pensar que quizás, solo quizás, aún quedaba algo de esperanza para él. Mientras caminaban, Ana le compartió historias del pueblo, de los nuevos habitantes y de las tradiciones que seguían vivos. Don Felipe, aunque aún sumido en sus pensamientos, comenzó a sentirse menos solo, como si esa nueva vida que se le ofrecía pudiera ser el comienzo de algo inesperado. «Este lugar sigue siendo el mismo», dijo don Felipe, con una sonrisa nostálgica. «Pero tal vez yo ya no lo soy». «No, don Felipe», respondió Ana con sinceridad. «Tú estás cambiando,
y eso es lo que importa. Y en ese momento, don Felipe entendió que no todo estaba perdido. Aunque el pasado siempre lo acompañaría, el futuro todavía tenía algo que ofrecerle. El sol comenzaba a colarse por las cortinas de la pequeña habitación donde don Felipe descansaba, iluminando suavemente su rostro. El día prometía ser cálido, pero él ya había comenzado a acostumbrarse a los pequeños cambios que la vida le ofrecía. Aún con el corazón pesado, algo dentro de él empezaba a despertar, algo tan pequeño, pero que le daba la esperanza de que aún podía haber algo más. Ana, como siempre, lo esperaba en la cocina. Tenía un brillo especial en los ojos, como si cada día con don Felipe fuera un regalo. Ella había planeado algo para ese día, algo que podría darle un giro a sus rutinas, algo que tal vez ayudaría a ambos a encontrar un nuevo propósito. «Buenos días, don Felipe. Espero que hayas descansado bien», dijo Ana con una sonrisa amable mientras servía una taza de café. «Descansé, pero mis pensamientos no se detienen, Ana», respondió él mientras se sentaba a la mesa. «Mis hijos, ellos ni siquiera saben cómo estoy. Me siento olvidado». Ana se sentó frente a él, tomando una profunda respiración. «Don Felipe, entiendo cómo te sientes, pero aquí no estás olvidado. Yo te veo, y cada día aprendo algo nuevo de ti. Y eso es lo que importa». Él la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Tú eres una buena persona, Ana. Mi corazón se siente ligero cuando estoy contigo, pero aún siento que estoy perdiendo algo que no puedo recuperar». Ana dejó la taza de café a un lado y tomó sus manos con suavidad. «Lo que has perdido no lo podemos cambiar, pero lo que podemos hacer es buscar nuevas formas de vivir. Tus hijos, aunque no lo veas, también te necesitan. Tal vez aún no lo saben, pero hay algo que te une a ellos más de lo que imaginas». «Pero, ¿cómo puedo acercarme a ellos si ya están tan lejos?», preguntó él con un tono melancólico. «Con el tiempo», respondió Ana con una mirada decidida. «A veces las personas solo necesitan un empujón para darse cuenta de lo que realmente importa. Y tú, don Felipe, tienes algo muy valioso que puede ayudarlos a comprender». Don Felipe frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Qué es eso? ¿Qué tengo que ellos necesitan?» «Tu historia», dijo Ana con firmeza. «Tienes tantas historias que contar, tantas experiencias que compartir, y tus hijos, aunque no lo vean ahora, podrían encontrar consuelo en ellas. Tal vez esa sea la clave para acercarte a ellos». Él la miró fijamente, procesando sus palabras. «Mis historias. Pero ya no soy el hombre de antes, Ana». «No importa», respondió ella. «Lo importante es que aún tienes algo que ofrecer, y eso es lo que los conectará de nuevo». Ana levantó de la mesa con energía renovada. «Hoy vamos a hacer algo especial, don Felipe. Vamos a empezar a organizar tus recuerdos, tus historias, y lo haremos juntos». Don Felipe, aunque reticente al principio, aceptó la propuesta. Durante toda la mañana, Ana y él trabajaron en el Nino de jardín trasero, buscando en cajas viejas y en estanterías cubiertas de polvo, entre cartas, fotografías y recuerdos de otros tiempos. Cada objeto era una pequeña pieza de su vida, un fragmento de su historia que él había guardado con tanto cariño. Aunque al principio no sabía qué hacer con todo eso, pronto comenzó a sentirse más conectado con su pasado. «¿Recuerdas esto?», le preguntó Ana, levantando una fotografía en la que don Felipe aparecía con su esposa y sus hijos, de pie frente a su antigua casa. Una sonrisa triste apareció en el rostro de don Felipe mientras miraba la foto. «Sí, claro. Era un tiempo feliz. Todo parecía tan claro entonces. Mis hijos eran pequeños, y mi esposa era el sol de mi vida». «Tu esposa debe haber sido una persona increíble», comentó Ana con ternura. «Te lo digo porque al verte, puedo ver cuánto la amaste». Don Felipe asintió con los ojos ligeramente húmedos. La amaba mucho, pero el tiempo se llevó todo. Mis hijos crecieron, se fueron, y ella
Ella se fue demasiado pronto. Ana lo miró con compasión. Lo siento, mucho, don Felipe. Lo sé, Ana, dijo él con una sonrisa nostálgica, pero tengo que seguir adelante, ¿verdad? Ellos ya no están aquí y yo no puedo quedarme atrapado en el pasado. Claro que no, respondió Ana con firmeza. No se trata de olvidar el pasado, sino de encontrar nuevas formas de vivir con él. Y hoy estamos dando el primer paso para hacerlo. Después de un rato, Ana tuvo una idea. ¿Qué tal si compartes tus historias con el pueblo? Todos te conocen, don Felipe, y estoy segura de que te escucharían con cariño. Tal vez, incluso encuentres algo de consuelo al compartir lo que has vivido. Don Felipe se quedó en silencio. La idea le parecía arriesgada, pero algo en su interior le decía que tal vez podría ser la forma en que sus hijos, aunque distantes, pudieran entender mejor quién era él. Lo pensaré, Ana. No prometo nada, pero tal vez sea una buena idea. Te apoyaré en todo lo que decidas, don Felipe, dijo Ana, con una sonrisa alentadora. Sé que esto te dará la oportunidad de sanar poco a poco. Durante la tarde, Ana organizó una pequeña reunión en la plaza del pueblo. Invitó a algunos vecinos, amigos y conocidos de don Felipe para que lo acompañaran mientras contaba sus historias. Había algo en el aire ese día, como si la energía del pueblo estuviera de su lado. El evento fue modesto, pero para don Felipe fue un gran paso hacia adelante. El sol comenzaba a ponerse cuando don Felipe se subió al pequeño escenario improvisado en la plaza. El bullicio de los habitantes del pueblo se fue apagando a medida que él comenzaba a hablar. Siempre me ha gustado contar historias, dijo don Felipe mirando a los ojos de cada persona que estaba reunida. A veces pienso que mis historias son todo lo que me queda, pero tal vez, si las comparto con ustedes, puedo encontrar algo más que eso. A lo largo de la tarde, don Felipe relató anécdotas sobre su vida, sobre los momentos felices con su familia y sobre los tiempos difíciles que había enfrentado. Algunos lo miraban con admiración, otros con curiosidad, pero todos lo escuchaban atentamente. Ana, desde el costado del escenario, sonrió al verlo tan genuino y lleno de vida. La conexión que había buscado en sus hijos estaba ahora comenzando a florecer entre los habitantes del pueblo. Cuando la última historia terminó, hubo un silencio profundo, seguido por un aplauso cálido y sincero. Los ojos de don Felipe brillaban, no solo por el cariño recibido, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba encontrando una nueva forma de estar presente, de ser parte de algo más grande que él mismo. Gracias a todos por escucharme, dijo con humildad. Tal vez no soy el hombre de antes, pero lo intento, y eso ya es suficiente para mí. Ana se acercó, dándole un apretón de manos lleno de respeto. Lo hiciste increíble, don Felipe. Estoy muy orgullosa de ti. Y yo de ti, Ana, respondió él con una sonrisa sincera. Nunca imaginé que encontraría algo como esto. Gracias por darme la oportunidad de volver a ser yo. A medida que la noche caía sobre el pueblo, don Felipe sintió que había dado un paso importante, uno que lo acercaba más a sus hijos, aunque de una manera diferente. En su corazón, la esperanza había renacido, y aunque el camino era incierto, ahora sabía que no estaba solo. El amanecer llegó con suavidad a la pequeña casa de Ana. La luz del sol se colaba por las rendijas de las cortinas, acariciando los muebles viejos, pero llenos de historia. El aroma a café fresco se esparcía por la cocina, mezclado con el sonido del viento que susurraba entre los árboles. La vida en el pueblo seguía su curso, pero para don Felipe y Ana, algo había cambiado. La esperanza, aunque frágil, había vuelto a tocar sus corazones. Ana estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuchó un leve toque en la puerta. Era don Felipe, quien había decidido levantarse temprano, como si un impulso interior lo empujara a hacer algo diferente. «Buenos días, Ana», dijo él con una leve sonrisa. Su rostro mostraba las marcas de los años, pero había algo en sus ojos que reflejaba un brillo renovado. «Hoy me siento diferente».
Ana lo miró y sonrió. Me alegra escuchar eso, don Felipe, que ha cambiado. Hoy quiero hacer algo más. No solo contar historias, sino mostrar algo más, respondió él mirando hacia el horizonte. Quiero pintar. Quiero que mi historia quede plasmada en algo que nunca se olvide. Ana lo observó con admiración. Había algo en su voz, en su tono, que denotaba una determinación que antes no había visto. Ella sabía que, si don Felipe estaba decidido, sería capaz de lograrlo. «Eso suena maravilloso, don Felipe», exclamó Ana entusiasmada. «¿Qué quieres pintar?» «Creo que quiero pintar el pueblo. Mis recuerdos aquí. Lo que alguna vez fue, y lo que ahora es», dijo él, señalando hacia la ventana, donde se veía la plaza central del pueblo, llena de vida. Ana lo acompañó hacia la mesa, donde había dispuesto algunos materiales de pintura. «Aquí tienes todo lo que necesitas. Pero primero, ¿por qué no me cuentas más sobre ese pueblo que quieres pintar? Cuéntame cómo era antes». Don Felipe se sentó lentamente, mirando el paisaje a través de la ventana. Hace años este pueblo estaba lleno de risas, de niños corriendo por la plaza, de gente que se saludaba con cariño. Mis hijos jugaban aquí, y yo los veía crecer con una felicidad inmensa. Pero todo cambió cuando se fueron, y yo me quedé atrás. Ana lo observó con ternura, sabiendo que esas palabras no solo eran recuerdos, sino el reflejo de una vida que había cambiado para siempre. «No estás solo ahora, don Felipe. Estás aquí, y este pueblo todavía te necesita». «Lo sé», respondió él sin apartar la mirada del paisaje. «Por eso quiero capturar todo esto, para no olvidar lo que fue, pero también para recordar que aún hay algo hermoso aquí». Con manos temblorosas, don Felipe comenzó a pintar. Cada trazo de su pincel parecía contar una historia. Las calles que alguna vez fueron llenas de niños, la plaza en la que tantas veces había compartido momentos con su familia, los árboles que parecían susurrar secretos al viento. Ana lo observaba en silencio, admirando la paz que había encontrado en su rostro. Ella sabía que este momento era importante, no solo para él, sino para ambos. A lo lejos, se oyeron los sonidos de la plaza, el bullicio de los vecinos que comenzaban su día. Ana sintió la necesidad de salir, de respirar el aire fresco y ver cómo el pueblo reaccionaba ante el cambio que comenzaba a gestarse. Se levantó y caminó hacia la puerta, invitando a don Felipe a acompañarla. «Vamos a dar un paseo, don Felipe. Tal vez pueda inspirarte más aún». Don Felipe asintió y, apoyándose en su bastón, salió con ella al exterior. La plaza del pueblo se encontraba llena de vida. Niños jugaban con pelotas, los vendedores de flores ofrecían sus productos a los transeúntes, y las personas conversaban animadamente en los bancos. El sol iluminaba con calidez todo a su paso, y el sonido de las risas y las charlas creaba una melodía tranquila. «Todo está cambiando, ¿verdad?», comentó Ana mirando a su alrededor. «Sí, todo parece más lleno de vida ahora», respondió don Felipe, con una sonrisa melancólica. «Antes me sentía invisible entre tanta gente, pero ahora siento que vuelvo a ser parte de algo». «Eso es lo que importa, don Felipe. Nunca has dejado de ser parte de este pueblo», dijo Ana, mirando a los ojos del anciano. «Solo que ahora te están viendo con otros ojos». Ambos caminaron por la plaza en silencio, observando los pequeños detalles que habían sido olvidados por mucho tiempo. Don Felipe se detuvo frente a una vieja fuente, donde sus hijos solían jugar cuando eran pequeños. «Recuerdo que siempre querían mojarse aquí», dijo don Felipe, señalando la fuente. Nunca entendieron que era agua potable, pero no les importaba. Se divertían demasiado. Ana sonrió ante la ternura en la voz de don Felipe. «Esas son las pequeñas cosas que nos hacen sonreír, ¿verdad?» «Sí», respondió él, mirando la fuente con nostalgia. «Esas pequeñas cosas son las que importan, al final». El sol comenzaba a caer lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Ambos se sentaron en un banco cerca de la fuente,
observando el día terminar. Don Felipe, con una expresión pensativa, rompió el silencio. Hoy algo dentro de mí se siente diferente, Ana, como si todo lo que hice en el pasado tuviera sentido, ahora. Lo tiene, don Felipe, respondió ella con una mirada llena de comprensión. Cada paso que diste te trajo hasta aquí, y eso tiene un propósito. Tu historia, tus recuerdos, todo lo que compartes tiene un propósito. ¿Crees que mis hijos lo entenderán algún día?, preguntó don Felipe con una leve preocupación en la voz. Sí, lo harán. Tal vez no ahora, pero con el tiempo comprenderán lo que realmente importa, contestó Ana, con firmeza. Ellos también necesitan tiempo para encontrar su propio camino. Don Felipe asintió, sintiendo una leve paz en su interior. Ya no se sentía tan perdido como antes. Sabía que, aunque sus hijos aún no estuvieran cerca, había algo que lo conectaba con ellos, sus recuerdos, su amor y la historia que aún tenía por contar. Gracias, Ana, dijo él mirando a la joven profesora con gratitud. Gracias por mostrarme que siempre hay algo por lo que luchar. Ana sonrió y le dio un suave apretón de mano. No tienes que darme las gracias, don Felipe. Solo estamos comenzando este camino juntos. Y en ese momento, bajo el cielo naranja del atardecer, don Felipe sintió que, aunque el futuro era incierto, la esperanza había vuelto a su vida. Sabía que, con cada paso que daba, estaba acercándose más a la familia que había perdido, pero también a una nueva familia, la comunidad que lo veía con otros ojos. Y eso, al final, era suficiente. La mañana se levantó sobre el pueblo, con una sensación palpable de anticipación. Era el día de la exposición, un día que había sido preparado con tanto esfuerzo, tanto amor, que todos los involucrados sentían el peso y la esperanza del futuro en cada paso que daban. Ana caminaba con una mezcla de nerviosismo y emoción, mientras observaba los detalles que rodeaban la pequeña sala donde se celebraría el evento. La luz natural entraba a través de las ventanas, bañando las paredes en un suave tono dorado. El lugar, aunque modesto, parecía estar lleno de posibilidades. Don Felipe, por su parte, se encontraba en su casa, con la mirada fija en los cuadros que había creado. Sus manos temblorosas recorrían los bordes de los lienzos, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había mostrado en años. Ana entró en la habitación con una sonrisa nerviosa y se acercó a él. ¿Estás listo, don Felipe?, preguntó, con una suavidad en su voz que no podía ocultar su propia ansiedad. Listo, no sé si lo estoy, respondió él, mirando las obras con una mezcla de orgullo y duda. Pero debo hacerlo. Debo mostrarles lo que he guardado durante tantos años. Mis hijos, la gente. Todos deben verlo. Ana lo miró con empatía. Ellos lo verán, don Felipe, y estarán orgullosos de ti, lo sé. Este es solo el comienzo. Don Felipe asintió, aunque no parecía convencido. Ana lo tomó del brazo con ternura y lo guió hacia la salida. Vamos, la comunidad te está esperando. La plaza estaba llena de gente cuando llegaron. Los preparativos estaban en su punto máximo. Las mesas, las sillas, las decoraciones que hacían de la exposición algo especial. Los vecinos se acercaban curiosos, comentando sobre la muestra que prometía ser diferente, única. Ana observaba cómo la gente comenzaba a reunirse, cómo los ojos se iluminaban al ver las pinturas de don Felipe, cada una un reflejo de su vida, de su alma. Mientras tanto, don Felipe estaba en un rincón, observando en silencio. Había algo en su mirada que demostraba tanto miedo como esperanza. Las emociones luchaban por salir, y el silencio que lo rodeaba lo hacía sentirse pequeño. Don Felipe, dijo Ana, rompiendo la quietud, no estás solo, estamos juntos en esto. El anciano la miró y, por primera vez en mucho tiempo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Gracias, Ana. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia. En ese momento,
Uno de los primeros visitantes se acercó a la primera pintura. Era una representación de la plaza del pueblo, tal y como don Felipe la recordaba de su juventud. Los niños correteando, las familias sentadas en bancos, las flores que adornaban los jardines. El visitante observó la pintura, maravillado. «Es impresionante», dijo con una voz llena de admiración. Nunca había visto algo tan lleno de vida. Don Felipe se acercó, sintiendo una mezcla de emociones encontradas. «Esa plaza es todo para mí. Allí, mis hijos jugaban. Allí conocí a mi esposa. Todo mi mundo estaba allí». El visitante asintió con comprensión. Se nota que cada trazo está lleno de recuerdos. Ana observó la interacción entre ambos y sonrió para sí misma. Era el comienzo de algo grande. La gente comenzaba a acercarse a las pinturas, a hacer preguntas, a conectarse con el trabajo de don Felipe de una manera que nunca había imaginado. Las horas pasaron volando. Don Felipe caminaba entre los visitantes observando sus reacciones. A veces, alguien se detenía frente a sus obras y comenzaba a hablar con él, preguntándole sobre los detalles de cada lienzo. Otros simplemente observaban en silencio, absorbiendo la esencia de sus pinturas. Ana estaba cerca de él, como un apoyo silencioso, pero al mismo tiempo sentía la satisfacción de ver cómo todo se desarrollaba. Sin embargo, mientras la exposición avanzaba, un sentimiento inquietante comenzó a crecer en el corazón de don Felipe. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, todavía sentía un vacío en su interior. Sus hijos no habían aparecido. Había esperado, con la esperanza de que, al menos por curiosidad, vendrían a ver las obras que él había creado. Pero el tiempo pasaba y no había señales de ellos. «¿Ana?», preguntó con la voz cargada de incertidumbre. «¿Crees que mis hijos vendrán?». Ana se acercó con una leve sonrisa de consuelo. «Todavía hay tiempo, don Felipe. No pierdas la esperanza». Pero el tiempo siguió pasando, y los minutos parecían convertirse en horas. Los visitantes seguían llegando. La sala se llenaba cada vez más, pero la falta de sus hijos se hacía cada vez más dolorosa para él. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a caer y la exposición llegaba a su punto culminante, un grupo de personas se acercó a una de las últimas pinturas, que mostraba a don Felipe con su familia en la plaza. Fue entonces cuando, de repente, un familiar rostro apareció en la entrada de la sala. Don Felipe levantó la vista. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Allí, en la puerta, estaban sus hijos. El corazón de don Felipe comenzó a latir con fuerza. No sabía si debía sentirse feliz, sorprendido o incluso temeroso. Sus hijos, después de todo, se habían mantenido alejados durante tanto tiempo. Uno de ellos, el hijo mayor, fue el primero en acercarse. «Papá», dijo con una voz que denotaba una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Nos disculpamos por no haber estado aquí antes. Nos enteramos de la exposición y queríamos ver lo que habías hecho». Don Felipe, con la voz quebrada, apenas podía responder. «No importa», dijo finalmente con un nudo en la garganta. «Lo importante es que están aquí ahora». Su hijo se acercó más observando las pinturas. «Estas son nuestras memorias, papá. No lo sabíamos. No sabíamos cuánto significaba todo esto para ti». Las palabras de su hijo llegaron al corazón de don Felipe. A pesar de la distancia y los años perdidos, algo había comenzado a sanar en ese momento. No todo estaba perdido. Había esperanza. La exposición no solo había sido un éxito en términos de ventas y apoyo de la comunidad, sino que había hecho que su familia, aunque tarde, comenzara a acercarse nuevamente. Las obras de don Felipe no solo mostraban su talento, sino también su amor, su sacrificio y sus sueños no cumplidos. «Papá, te prometo que vamos a estar más cerca. Vamos a volver a ser una familia», dijo su hijo con una sinceridad que le hizo brillar los ojos. Y en ese momento, don Felipe sintió que todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, había valido la pena. La luz del sol de la tarde teñía de tonos dorados la casa de Ana, que parecía más cálida que nunca.
Después de la exposición, el ambiente en la villa había cambiado. La gente hablaba de las obras de don Felipe con admiración, y la comunidad había comenzado a sentir una conexión más profunda con él. Sin embargo, en su corazón, don Felipe aún guardaba un vacío, una pregunta que lo atormentaba desde que sus hijos se habían ido. ¿Volverían a ser una familia de nuevo? Ana, por su parte, había estado ayudando a don Felipe a organizar su taller en su casa. Era una tarea que le daba mucha satisfacción, pero también sabía que los días que vendrían serían difíciles para el anciano. La herida de la separación con sus hijos no sanaría de la noche a la mañana, pero algo había cambiado en el aire. A pesar de las dudas que aún rondaban en la mente de don Felipe, había un destello de esperanza. ¿Cómo te sientes hoy, don Felipe?, Ana preguntó mientras ordenaba unos pinceles sobre la mesa. Él estaba sentado cerca mirando pensativamente el paisaje que se veía desde la ventana. El suave viento movía las ramas de los árboles y el sonido de las aves resonaba en el aire, creando una atmósfera tranquila. Más tranquilo, gracias a ti, respondió él, sin mirarla. No sé si esto es lo que esperaba, pero algo dentro de mí me dice que tal vez, solo tal vez las cosas puedan cambiar. Ana sonrió y se acercó a él. Lo que estás haciendo es más que suficiente. Estás mostrando al mundo lo que has vivido. Eso es lo más valioso, don Felipe. Él la miró con una ligera sonrisa. ¿Sabes, Ana? He vivido tanto, pero parece que mi vida siempre estuvo dirigida a este momento, a este taller, a compartir mi alma, aunque sea con una pequeña parte de este mundo. Ana se sentó a su lado, su mirada suave y comprensiva. Nunca fue tarde para empezar, don Felipe, y nunca es tarde para encontrar algo nuevo. Aquel día, algo en el aire cambió. La visita inesperada de los hijos de don Felipe había dejado una huella profunda en él. A pesar de sus dudas, el amor por su familia seguía allí, aunque su relación aún no fuera lo que había sido antes. Decidió que era hora de hacer algo más por ellos, algo que podría acercarlos nuevamente. Hoy quiero ir a ver a mis hijos, dijo de repente, levantándose de su silla. Sé que quizás no lo esperaban, pero voy a ir a buscarlos. No puedo quedarme esperando. Ana lo miró, sorprendida pero comprensiva. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado? ¿No quieres que se sientan presionados? Don Felipe asintió. Lo sé, pero esta vez voy a ir a buscarlos con el corazón abierto. No hay nada que perder, Ana. El viaje a la ciudad no fue fácil. La carretera serpenteaba entre colinas y pequeños pueblos, pero el paisaje que rodeaba la ruta era hermoso, como si el mundo mismo estuviera dándole fuerza a su decisión. Don Felipe miraba el horizonte, y algo en su interior le decía que esta vez todo sería diferente. La ciudad era ruidosa, llena de vida y movimiento, completamente diferente a la tranquilidad de su hogar en el pueblo. Al llegar a la casa de su hijo mayor, don Felipe se detuvo frente a la puerta, observando la fachada. Era una casa grande, moderna, pero había algo en ella que le parecía vacía. Sin saberlo, esa fue la primera señal para él de que el dinero, la fama o el éxito no habían llenado el vacío de sus hijos. Se acercó al timbre y después de un largo momento de duda lo presionó. Su corazón latía con fuerza. Al poco tiempo la puerta se abrió, y ahí estaba su hijo, con la mirada un tanto sorprendida. «Papá», dijo con una sonrisa nerviosa. «No esperábamos verte hoy. ¿Qué te trae por aquí?» Don Felipe lo miró fijamente, notando cómo los años habían cambiado su rostro, pero no la esencia de aquel niño al que tanto había amado. «Necesitaba verte, hijo. Necesitaba hablar contigo». El hijo lo invitó a pasar, algo incómodo, pero dispuesto a escuchar. Don Felipe se sentó en el sofá, mirando el lugar que había cambiado tanto desde que él lo había visto por última vez. «Papá, ¿cómo estás?», preguntó el hijo, con una mezcla de preocupación y evasión. «Nosotros estamos bien, solo y ocupados». Don Felipe suspiró profundamente. ¿Tan ocupados que ya no tienen tiempo ni para sus propios padres? El hijo bajó la mirada, avergonzado.
No es eso, papá. Sabes que te queremos, pero las cosas han cambiado mucho. La vida en la ciudad no es fácil. Don Felipe lo miró, con los ojos llenos de emoción. La vida puede ser difícil, pero nunca debe hacernos olvidar lo que es realmente importante. Yo sé que no todo ha sido fácil para ti, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, para todos ustedes. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Los recuerdos de tiempos mejores, cuando la familia se reunía alrededor de la mesa, comenzaron a llenar el aire. Era un momento de reconciliación, aunque aún quedaba mucho por sanar. Finalmente el hijo habló. Te he fallado, papá. He estado tan concentrado en mi vida, en mi carrera, que olvidé lo importante. Pero sé que este momento significa mucho para ti. Don Felipe sonrió, con la mirada llena de lágrimas. No me fallaste, hijo. Nadie es perfecto. Solo quiero que volvamos a ser una familia, aunque sea poco a poco. El hijo lo abrazó, finalmente rompiendo la barrera que se había creado entre ellos. Lo intentaremos, papá. Lo prometo. Esa tarde don Felipe regresó a su casa con el corazón ligero. La ciudad, la gente, todo parecía menos importante ahora. Había dado un paso crucial para sanar su relación con sus hijos, y aunque no todo estaba resuelto, había comenzado a ver la luz al final del túnel. Gracias, Ana, dijo don Felipe al llegar. Hoy, después de tanto tiempo, sentí que la esperanza regresaba. Ana lo miró con una sonrisa cálida. Eso es todo lo que necesitas. Don Felipe, solo un paso, y el resto vendrá con el tiempo. Mientras el sol se ponía, don Felipe sabía que su vida no sería igual. Había recuperado algo que pensaba perdido, la oportunidad de reconstruir lo que más amaba, y ahora, con la ayuda de Ana y el amor por su familia, comenzaba a ver el futuro con nuevos ojos. El sol apenas comenzaba a esconderse detrás de las montañas, cuando don Felipe y Ana llegaron al pequeño pueblo donde él había vivido la mayor parte de su vida. Los últimos días habían estado llenos de emociones encontradas. La incertidumbre sobre cómo enfrentar a sus hijos, la ansiedad por lo que podría ser una reconciliación, y sobre todo, el deseo profundo de restablecer los lazos familiares que el tiempo y la distancia habían quebrado. Ana observó a don Felipe mientras miraba el paisaje familiar con nostalgia, como si los años estuvieran desfilando frente a él, uno tras otro. El camino de tierra que los llevaba a la casa de los hijos de don Felipe estaba lleno de baches, pero el paisaje que lo rodeaba era, a pesar de todo, hermoso. Las casas de adobe, las plantas que adornaban las fachadas, las calles vacías. Todo parecía estar guardando una historia esperando a ser contada. ¿Sabes, Ana?, comenzó don Felipe, su voz profunda y serena. Cuando regresé aquí hace unos años todo me parecía tan ajeno, como si este pueblo ya no fuera mío. Pero ahora, después de lo que hemos vivido, siento que todo se conecta de nuevo. Tal vez mi corazón nunca se fue de aquí. Ana lo miró, con ternura, comprendiendo que esas palabras eran más que una simple reflexión. Eran la manifestación de una vida llena de sacrificios, decisiones difíciles y, sobre todo, amor no correspondido por sus propios hijos. «Te has esforzado mucho por ellos, don Felipe», le dijo Ana suavemente tocándole el brazo. «Lo que estás haciendo ahora, al acercarte a ellos de nuevo, es lo más valioso que podrías haber hecho». Don Felipe asintió, pero su expresión se tornó pensativa. «Lo sé, pero hay algo en mí que sigue doliendo. Mis hijos, no sé si entienden el sacrificio, el amor que les tengo. La vida se los ha tragado y ahora ya no sé si estarán dispuestos a cambiar». Ana no dijo nada. Ella sabía lo que don Felipe sentía, pero también entendía que cada ser humano tiene su propio tiempo para sanar, y a veces las segundas oportunidades eran más poderosas que la primera. El vehículo se detuvo frente a la casa de uno de los hijos de don Felipe. La casa, de un color gris apagado, parecía desproporcionada en comparación con la calidez de los recuerdos de la niñez de don Felipe. Había algo distante en ella,
como si se hubiera edificado más para impresionar a los demás que para acoger a una familia. «Es aquí», dijo don Felipe con un suspiro. «Voy a hablar con ellos». Ana lo observó, deseando que tuviera la fortaleza que se veía en sus ojos. «Voy contigo», dijo con firmeza. Don Felipe dudó por un momento, pero al final asintió. «Gracias, Ana. Tu presencia me da fuerzas». Ambos caminaron hacia la puerta. Al golpear, una mujer joven abrió, algo sorprendida al ver a don Felipe frente a ella. Era su nuera, esposa del hijo mayor de don Felipe, quien ya no vivía en la casa. «¿Papá?», dijo la mujer con una sonrisa forzada. «No esperábamos verte hoy». «Necesito hablar con mi hijo», respondió don Felipe sin rodeos, pero con una calma que reflejaba tanto años de dolor como de paciencia. La mujer lo miró brevemente, dudando si dejarlo pasar. Finalmente se apartó y los dejó entrar. Al ingresar, don Felipe notó cómo la casa estaba llena de lujos, pero vacía de vida. El sonido de un televisor distante, las paredes llenas de fotos de la familia, pero sin esa calidez que siempre había caracterizado los hogares de su tiempo. La ausencia de los nietos de don Felipe y el distanciamiento palpable entre su hijo y su nuera le hicieron sentir que algo en esa casa no funcionaba. «¿Dónde está él?», preguntó don Felipe. «Está en la oficina», respondió su nuera señalando un pasillo al fondo. «Puedo decirle que estás aquí». «No hace falta», respondió don Felipe, caminando sin vacilar hacia la oficina. Ana lo seguía de cerca, percibiendo el peso de la situación. Cuando llegaron a la puerta de la oficina, don Felipe tocó suavemente, como si temiera que cualquier gesto pudiera romper el poco contacto que le quedaba con su hijo. «Papá», se oyó la voz de su hijo, llena de sorpresa y algo de incomodidad. «¿Qué haces aquí?». «Necesito hablar contigo, hijo», respondió don Felipe con voz firme, aunque el dolor en su pecho era palpable. Su hijo se levantó de la silla y lo miró fijamente. «Ahora no, papá. Estoy ocupado». Don Felipe no dio un paso atrás. «Siempre. Estás ocupado, hijo. Lo estuviste cuando me necesitabas y lo estás ahora. ¿Te has olvidado de lo que significa ser familia?». El hijo se quedó en silencio, mirando a su padre. La tensión era palpable, y Ana pudo ver cómo las emociones comenzaban a despertar en ambos. «Papá», dijo el hijo finalmente, con un tono más suave, «no me olvidé, solo que las cosas no son tan sencillas». «Sí lo son», replicó don Felipe. «Nunca lo fueron. Todo lo que quería de ti era lo que te di a ti cuando eras niño: amor, tiempo, dedicación. Pero tú elegiste otro camino». «No es tan fácil», replicó su hijo levantando la voz. «Hay tantas responsabilidades, tantas presiones. No puedo estar aquí todo el tiempo». Don Felipe lo miró intensamente, sin apartar la mirada. «Entiendo que la vida es dura, pero nunca me quejé. Lo único que quiero es que me veas como soy, no como lo que tú quieres que sea. Me has dejado aquí, solo, mientras tú vivías tu vida, y ahora te pido que al menos me des un poco de tu tiempo». El hijo, con la mirada baja, comenzó a sentir el peso de las palabras de su padre. Algo en su interior comenzó a romperse, y por un momento recordó los días felices de su infancia, cuando las risas de la familia llenaban la casa. «Papá, lo siento», dijo con voz quebrada. «Lo siento mucho». Don Felipe, con la voz temblorosa, respondió: «No te pido que me pidas perdón, solo quiero que volvamos a ser una familia». La habitación quedó en silencio por unos segundos. Ana, observando todo desde un costado, sintió que, aunque no todo estaba resuelto, algo profundo había cambiado. Don Felipe había dado el paso que necesitaba, y ahora, con su hijo dispuesto a escucharlo, todo parecía más cercano de lo que jamás había imaginado. El sol ya se había ocultado, pero el horizonte todavía parecía iluminar el rostro de don Felipe. Había comenzado a restaurar lo que parecía irrecuperable, y aunque el camino aún no estaba claro, una pequeña chispa de esperanza brillaba, y eso era todo lo que necesitaba. La casa de don Felipe, aunque vacía,
comenzó a cobrar vida con cada paso que daban él y Ana. Las paredes, que antes parecían sombrías y cargadas de recuerdos dolorosos, ahora respiraban un aire de renovación, como si los ecos de risas pasadas volvieran a resonar. Don Felipe había conseguido un primer paso en la reconciliación con su hijo, pero sabía que el camino por recorrer no sería fácil. La charla en su oficina había sido un desahogo, pero el verdadero desafío estaba en lograr que ese puente de comunicación se mantuviera firme. «Papá, ¿quieres algo de tomar?», le preguntó su hijo con un tono mucho más cálido de lo que don Felipe había esperado. Aunque la distancia seguía presente, al menos había un atisbo de comprensión en su voz. «Solo agua», respondió don Felipe, tomando asiento en una vieja silla de madera que aún conservaba el calor de las memorias de otras épocas. Ana observó la escena en silencio. Había algo en la mirada de su hijo que la hacía pensar que, aunque las palabras a veces se perdieran, los sentimientos estaban ahí, flotando como una promesa a punto de cumplirse. Se acercó a una ventana, desde donde se podía ver el jardín que don Felipe había cultivado con tanto amor en su juventud, pero que había caído en el abandono. Las flores marchitas parecían reclamar su tiempo, pero Ana sabía que todo podía florecer de nuevo. La calma que se respiraba en la casa era casi tangible, como si todo estuviera esperando el momento adecuado para comenzar de nuevo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cercanas, pintando el cielo de colores naranja y rosa que iluminaban la habitación con una luz cálida. El hijo de don Felipe regresó con 2 vasos de agua. «Creo que nunca he visto el jardín tan olvidado», dijo mientras le entregaba un vaso. «Yo tampoco», respondió don Felipe observando por la ventana. «Hace mucho tiempo que no me tomaba el tiempo para cuidarlo, pero siempre es posible comenzar de nuevo». «Eso espero», murmuró el hijo, mirando hacia el jardín. «Tal vez también podamos empezar de nuevo nosotros». Ana sintió una pequeña chispa de esperanza en sus palabras. Había algo en ese gesto, en esa mínima apertura, que le daba fuerzas. No era mucho, pero era un comienzo. «Papá, ¿por qué no me contaste antes que tenías planes de vender tus obras?», preguntó el hijo de don Felipe mientras se sentaba junto a él. «Si hubieras hablado conmigo, tal vez podríamos haber hecho algo juntos». Don Felipe suspiró, como si al hablar de ello sus años de silencio se deshicieran. «Nunca quise cargarles con más problemas. Ustedes ya tienen suficiente con sus propias vidas». «Lo sé, papá, lo sé. Pero no puedo seguir siendo tan egoísta. A veces estoy tan concentrado en lo mío que no me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor». La confesión de su hijo hizo que don Felipe se sintiera dividido entre la alegría por las palabras de arrepentimiento y la tristeza por todo lo que había quedado atrás. Quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que el tiempo perdido podía recuperarse, pero algo en su pecho le decía que era demasiado pronto. «Papá, quiero ayudarte, quiero estar aquí para ti», dijo su hijo con determinación. «Lo que has hecho por nosotros no tiene precio. Nunca te lo dije, pero siempre te lo agradecí, a mi manera. Me doy cuenta de todo lo que me diste, incluso si no lo supe valorar». Don Felipe miró a su hijo, a los ojos que ahora brillaban, con una nueva comprensión, y sintió una mezcla de emociones. Ya no era el hombre herido que había sido antes. Ya no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, y eso le daba una nueva fuerza. «No lo hice por esperar algo a cambio, hijo. Lo hice porque eso es lo que hace una familia. Nos apoyamos, nos cuidamos». «Lo sé, papá, y te prometo que no voy a fallarte de nuevo». El corazón de don Felipe se llenó de una emoción que le resultaba difícil de describir. Era la sensación de ver florecer algo que había estado dormido por mucho tiempo, una promesa que había estado esperando cumplir. El sonido del timbre interrumpió ese momento de profunda conexión. Era Ana, que había salido al jardín y ahora regresaba con una expresión de entusiasmo. «Don Felipe, tu jardín está lleno de flores», exclamó Ana, con los ojos brillando de emoción. «Es como si estuviera pidiendo ser cuidado, como si todo estuviera esperando por ti».
Don Felipe se levantó casi sin pensar y caminó hacia el jardín con la ayuda de su hijo. Allí, en el rincón donde antes solo había tierra seca, las flores comenzaban a brotar, tímidamente pero con fuerza. Las rosas rojas, los lirios y las margaritas florecían bajo el suave abrazo del sol poniente. «Es increíble», susurró don Felipe, tocando las flores con una delicadeza que solo un hombre que había pasado toda su vida cultivando la tierra podía tener. Nunca pensé que vería esto otra vez. Su hijo, parado junto a él, observaba en silencio, pero con una sonrisa que comenzaba a asomar en sus labios. «Es como si todo estuviera esperando por ti, papá». «Sí», respondió don Felipe con la voz quebrada. «Creo que nunca es tarde para empezar de nuevo». Ana, observando la escena desde un costado, no pudo evitar sonreír. Sabía que las palabras de don Felipe eran más que un simple consuelo. Eran la verdad. Había tanto que esperar, tanto que reconstruir, y aunque el futuro aún era incierto, el presente les ofrecía una oportunidad única. «Quizás lo que necesitamos», dijo Ana con una sonrisa, «es cuidar de nosotros mismos de la misma manera que cuidamos el jardín». Don Felipe asintió sabiendo que había dado el primer paso. «Es un buen comienzo». El sol ya se había ocultado completamente, pero el jardín de don Felipe seguía iluminado por las luces suaves del atardecer. El sonido de las hojas moviéndose con el viento era como un canto suave que abrazaba la esperanza de lo que vendría. Y allí, en ese pequeño rincón del mundo, una familia comenzaba a florecer de nuevo. La mañana se levantaba con una brisa fresca que acariciaba las hojas de los árboles en el jardín de don Felipe, quien, como siempre, se encontraba de pie frente a la ventana, mirando las flores que habían vuelto a florecer. Aquella mañana era diferente. La luz del sol parecía más cálida, como si el universo le sonriera a él y a su familia, ofreciéndoles una nueva oportunidad. Ana se acercó a él mientras preparaba el desayuno. A su lado, don Felipe seguía observando el jardín. Sus ojos reflejaban una serenidad que hacía mucho tiempo no mostraban. «Buenos días, don Felipe», dijo Ana con una sonrisa. «Hoy parece que todo está en su lugar». Don Felipe la miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y esperanza. «Sí, parece que la vida me está dando una segunda oportunidad», respondió, su voz tranquila pero llena de emoción. Ana colocó la mesa, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que algo en don Felipe había cambiado. Ya no era solo un hombre que se aferraba a sus recuerdos, sino alguien que comenzaba a ver el futuro con nuevos ojos, con una luz que emanaba de lo más profundo de su ser. «Lo que hiciste por mí, por la familia, Ana, es algo que jamás podré agradecer lo suficiente», dijo don Felipe, con la voz entrecortada por la emoción. «Tú me has dado algo que pensaba perdido. Has mostrado lo que significa realmente el amor». Ana sonrió, pero su sonrisa no era solo de cortesía. Había algo profundo en sus ojos, como si ella también sintiera el peso de la gratitud que don Felipe expresaba. «No hice más que lo que cualquiera haría por una familia. Ustedes me han enseñado tanto como yo a ustedes». En ese momento, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la calma de la mañana. Don Felipe miró a Ana sorprendido. «¿Quién será a esta hora?». Ana se acercó a la puerta, sin saber que ese simple timbre cambiaría el curso de los acontecimientos. Al abrirla, vio a los hijos de don Felipe. Los dos hermanos, visiblemente emocionados, estaban de pie frente a la puerta. «Hola, Ana», saludó el hijo mayor con una ligera sonrisa en su rostro. «¿Podemos hablar con papá?». Ana los invitó a pasar sin dudarlo. Sabía que ese era el momento crucial, el punto de inflexión que tanto habían esperado. Los tres se dirigieron a la sala. Don Felipe estaba sentado cerca de la ventana, viendo cómo los rayos del sol jugaban con las sombras de las flores en el jardín. Al ver a sus hijos entrar, su rostro se iluminó por completo. «Hijos», dijo con voz suave, «¿qué les trae por aquí?». El hijo menor fue el primero en hablar. «Papá, venimos a hablar sobre algo importante». «Don Felipe»,
Los observó con cautela. ¿De qué se trata? Lo de la exposición, papá, dijo el hijo mayor mirando hacia Ana antes de continuar. Después de lo que sucedió la otra noche, cuando vimos las obras, nos dimos cuenta de muchas cosas que no habíamos visto antes. Sabemos que lo que hicimos no estuvo bien, pero queremos hacer las paces. Queremos ayudarte. Don Felipe sintió que su corazón latía con fuerza. No sabía si lo que escuchaba era real o solo un sueño, algo que había deseado durante tantos años. ¿Podía ser posible que sus hijos finalmente estuvieran reconociendo todo lo que él había hecho por ellos? Don Felipe titubeó, pero luego continuó. Estuve esperando por esto durante tanto tiempo, pero no quería presionarles. Ustedes tenían su vida y yo solo quería ser parte de la suya. El hijo mayor se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Papá, no lo hicimos bien y lo sabemos. Hemos sido egoístas, pero ahora entendemos. Queremos estar aquí contigo. Ana observó la escena en silencio, dejando que las palabras de don Felipe y sus hijos se asimilaran. No podía evitar sentirse emocionada al ver cómo, finalmente, las piezas del rompecabezas se encajaban, cómo la familia de don Felipe se estaba reconstruyendo lentamente. Queremos ayudarte con las obras, papá, continuó el hijo mayor. Queremos ser parte de tu vida, no solo de tus recuerdos. Don Felipe respiró hondo, como si al hacerlo pudiera liberar todo el peso que había cargado durante tanto tiempo. No sé qué decir, murmuró. Nunca imaginé que llegaría este día. Es real, papá, dijo el hijo menor, tomando su mano. Queremos enmendar nuestros errores. Queremos que esta familia se mantenga unida. Don Felipe miró sus manos entrelazadas con las de sus hijos. Aquella simple acción, aquella expresión de unidad, era todo lo que necesitaba para creer que el futuro podría ser mejor. Finalmente, algo que pensaba perdido regresaba a él. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó don Felipe, la emoción haciéndole temblar la voz. Los tres se miraron entre sí, y el hijo mayor fue quien habló. «Vamos a organizar la exposición de nuevo, pero esta vez vamos a hacerlo como una familia todos juntos. Y después de eso vamos a trabajar en el jardín y en todo lo demás. Estamos contigo, papá». Ana, que había estado observando todo con una mezcla de asombro y felicidad, no pudo evitar sonreír. Sabía que la familia de don Felipe aún tenía mucho camino por recorrer, pero en ese momento, todo parecía posible. «Creo que es un buen plan», dijo Ana, con una mirada llena de ternura. «Y estoy segura de que esto es solo el principio». Don Felipe sonrió, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Finalmente, sus hijos lo veían, lo escuchaban, y lo más importante, lo amaban. La reconciliación estaba en marcha, y todo parecía indicar que por primera vez en mucho tiempo, don Felipe tenía razones para creer en un futuro lleno de esperanza y amor. El sol brillaba en el jardín, y las flores seguían creciendo, simbolizando una nueva etapa, no solo en el hogar de don Felipe, sino también en el corazón de su familia. «Gracias», murmuró don Felipe, abrazando a sus hijos. «Gracias por darme esta segunda oportunidad». La tarde caía lentamente sobre el pueblo, bañando las calles con una luz dorada. Los árboles en el jardín de don Felipe seguían susurrando al ritmo del viento, y la brisa fresca acariciaba suavemente la piel de quienes pasaban cerca. El aroma de las flores llenaba el aire, mientras que en el interior de la casa, un silencio expectante flotaba en el ambiente. Don Felipe, sentado en su silla de madera, miraba las últimas pinceladas que había dado a sus cuadros. Cada trazo era una historia de su vida, cada color, una emoción guardada durante años. La exposición había sido un éxito, y las obras comenzaban a ser apreciadas por quienes se acercaban, pero para él, lo más importante no era el reconocimiento. Lo que realmente le importaba era que su familia estaba allí, de nuevo, junto a él. Ana entró en la sala trayendo consigo una taza de café caliente. Su mirada se cruzó con la de don Felipe, y por un momento,
Ambos compartieron un silencio lleno de significado. «Lo hicimos, ¿verdad?», dijo Ana con una sonrisa suave. «Sí», respondió don Felipe, su voz quebrada por la emoción. «Nunca imaginé que vería este día. Mis hijos, mi familia, están aquí, y lo mejor es que realmente están presentes». Ana se sentó a su lado, colocando la taza de café sobre la mesa. «Tu historia, tus recuerdos, todo lo que has hecho, los has unido. Es increíble lo que el arte puede hacer, don Felipe». Don Felipe la miró con gratitud, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y felicidad. «No fue solo el arte, Ana, fue tu corazón. Tú creíste en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Eso es lo que realmente me cambió». En ese momento la puerta se abrió suavemente, y los hijos de don Felipe entraron, uno detrás del otro. Sus rostros estaban marcados por una expresión de seriedad, pero también de esperanza. Los tres se acercaron a don Felipe, quienes al verlo no pudieron evitar sonrojarse un poco. «Papá, necesitamos hablar contigo», dijo el hijo mayor, su tono grave. Don Felipe los miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa, hijos?». El hijo menor fue el primero en hablar. «Papá, después de la exposición y todo lo que ha sucedido, nos dimos cuenta de que no solo tenemos que agradecerte por lo que hiciste por nosotros. Queremos ser parte de tu vida de una manera más real. Queremos estar aquí, no solo para ti, sino también para nuestra familia». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó don Felipe, sorprendido pero lleno de esperanza. El hijo mayor miró a su hermano menor, quien asintió y luego continuó. «Queremos ayudarte a transformar el jardín en un lugar que represente lo que somos como familia. Un espacio para ti, para nosotros, para todos». «Sí», dijo el hijo menor. «Queremos que el jardín se convierta en un lugar de paz, como el que siempre soñaste». Ana observó la escena en silencio, sintiendo que su corazón se llenaba de emoción al ver la unidad que se había formado entre los tres. La reconciliación estaba completa, y algo más grande que la simple restauración de una relación familiar había sucedido. El amor verdadero, el amor que había superado años de distancia, finalmente había regresado a sus vidas. «Papá, tenemos una idea», dijo el hijo mayor mirando con determinación a su padre. «Queremos que tomes el control de tu legado, no solo para ti, sino para todos los que te rodean». Don Felipe se quedó en silencio por un momento. El peso de sus palabras lo envolvía, y mientras miraba a sus hijos se dio cuenta de lo mucho que habían cambiado. Ellos habían regresado, sí, pero más que eso, habían regresado como una familia unida, una familia dispuesta a luchar por su bienestar y por su futuro. «Lo que siempre quise era ver a mi familia junta», murmuró don Felipe, su voz cargada de emoción. «Pero lo que más quiero ahora, lo que más deseo, es que podamos seguir juntos, no solo como familia, sino como un equipo que se apoya y se fortalece». El hijo mayor tomó la mano de don Felipe y la apretó suavemente. «Eso es lo que vamos a hacer, papá. Vamos a trabajar juntos, en el jardín, en la casa, en todo lo que necesites. Estamos aquí, no solo porque lo pidieras, sino porque de verdad lo queremos». Los ojos de don Felipe brillaron con lágrimas contenidas, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente feliz. Había esperado tanto para escuchar esas palabras y ahora, finalmente, las estaba escuchando. «Gracias, hijos», dijo con voz quebrada. «Gracias por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas nuevamente. Y gracias, Ana, por ser el puente que nos unió». Ana sonrió y se levantó, tomando la mano de don Felipe. «Ustedes son la razón de todo esto. Yo solo les di una pequeña ayuda, pero la verdadera fuerza está en ustedes. Siempre lo ha estado». En ese instante, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era el abogado que había hablado con ellos semanas atrás. Entró en la casa con una mirada decidida y un sobre en las manos. «Disculpen que interrumpa», dijo el abogado.
Pero traigo algo que cambiará por completo su situación. Don Felipe frunció el ceño preguntándose qué podría hacer. ¿Qué pasa? El abogado abrió el sobre con cuidado y sacó varios papeles. Aquí están los documentos que confirman que la familia de Don Felipe es la heredera legítima de una propiedad valiosa que ha estado sin ser reclamada durante muchos años. Con esta propiedad no solo podrán salvar la casa y el jardín, sino también comenzar una nueva vida. La sala quedó en silencio. Los hijos de Don Felipe se miraron, sorprendidos por la noticia. Don Felipe no podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso su vida realmente estaba cambiando de una forma tan inesperada? Esto es un milagro, murmuró Don Felipe. Es el inicio de una nueva etapa para todos ustedes, dijo el abogado con una sonrisa. La familia se abrazó en silencio, sabiendo que ese era el comienzo de un futuro lleno de posibilidades. La reconciliación no solo les había devuelto el amor, sino que también les había regalado un nuevo comienzo. Y con esa nueva oportunidad, ellos sabían que no habría nada que los detuviera. La luz del atardecer bañaba el jardín, mientras Don Felipe miraba a su familia, con la certeza de que después de tantos años de sufrimiento, finalmente había encontrado la paz que tanto había deseado.